Hola, curiosas y curiosos de la historia. Hoy te traigo un episodio especial lleno de curiosidades y anécdotas sobre uno de los eventos más cruciales de la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía, también conocido como el Día D. Prepárate para descubrir detalles sorprendentes y hasta cómicos de esta operación que cambió el curso de la historia y que acaba de cumplir 80 años. Mola, ¿no? Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Estos días han cumplido los 80 años del desembarco de Normandía. El 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, marcó el inicio de la Operación Overlord, la invasión aliada de la Europa continental ocupada por los nazis. Esta operación fue el resultado de años de planificación y coordinación entre las fuerzas aliadas de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, con el apoyo de otros países. El objetivo era establecer una cabeza de playa en Normandía, en Francia. Una cabeza de playa es un término militar usado para describir la línea creada cuando un grupo de unidades armadas alcanzan la costa y comienzan a defender el área hasta que se produce la llegada de un número suficiente de refuerzos, momento en el que se crea una posición lo bastante fuerte como para comenzar un avance ofensivo. Pensad que hasta ese momento los nazis dominaban gran parte de Europa y los aliados necesitaban una victoria decisiva para cambiar el rumbo de la guerra. Y el éxito del desembarco de Normandía fue crucial porque permitió a los aliados establecer una base sólida en Europa, desde donde lanzar ofensivas que eventualmente llevarían a la liberación de Francia y finalmente a la derrota de Alemania en mayo de 1945, 9 meses después del desembarco. Esta operación involucró a más de 150.000 soldados, 13.000 paracaidistas, 11.000 aviones y 6.000 barcos, siendo la mayor operación anfibia de la historia. Pensad que se desplegaron más de 30.000 vehículos y se lanzaron más de 30.000 bombas durante el asalto inicial. Desgraciadamente, unas 110.000 personas de ambos bandos perdieron la vida durante la batalla. Las bajas incluyeron 77.866 alemanes, 5.100 canadienses, 9.389 estadounidenses y 17.770 británicos. Estas cifras reflejan la magnitud de la operación y el alto costo humano de uno de los momentos más decisivos de la Segunda Guerra Mundial. Y es que sin el éxito del Día D, la liberación de Europa habría sido mucho más difícil y prolongada, y el curso de la Segunda Guerra Mundial podría haber sido muy diferente. Además, aunque las tropas principales eran estadounidenses, británicas y canadienses, soldados de 12 países diferentes participaron en el desembarco, incluyendo australianos, belgas, checos, holandeses, franceses, griegos, neozelandeses, noruegos, rodasianos, la actual Zimbabue, y polacos. Esta diversidad muestra el carácter verdaderamente internacional de la operación y la cooperación entre las fuerzas aliadas para derrotar a los nazis. La participación de tantas naciones subraya la magnitud del esfuerzo conjunto y la unidad de propósito en la lucha contra el fascismo. Los soldados de estas naciones aportaron una mezcla de habilidades, conocimientos y experiencias que fueron cruciales para el éxito de la invasión. Por cierto, Manuel Otero Martínez, un gallego que emigró a Nueva York, se convirtió en el único español conocido que participó en el desembarco de Normandía. Y es que tras combatir en el bando republicano durante la Guerra Civil Española y ser encarcelado por las tropas franquistas, Otero emigró a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Y allí se alistó en el ejército estadounidense para obtener la nacionalidad y establecer su negocio. Sin embargo, su vida dio un giro cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial tras el ataque de Pearl Harbor, y más tarde Otero desembarcó en Normandía con el ejército estadounidense y murió al pisar una mina junto con su teniente. Curiosamente, su contribución pasó desapercibida hasta 2013, justo cuando su sobrina investigó y honró su memoria. Y tras una ardua investigación y con algo de suerte, se descubrieron registros que confirmaban la participación de Otero en el Día D. Pero seguimos con más anécdotas interesantes. 2 años antes del desembarco, en 1942, la BBC
pidió a sus oyentes que enviaran fotos de la costa europea desde Noruega hasta los Pirineos como parte de un falso concurso. Y así, millones de fotos llegaron a la Oficina de Guerra del Reino Unido, ayudando a planificar el desembarco al identificar las mejores playas para la invasión. Con la ayuda de la resistencia francesa y el reconocimiento aéreo, los mandos militares analizaron estas fotos para determinar los lugares más adecuados para el desembarco. Esta iniciativa ayudó significativamente a los esfuerzos de los aliados, proporcionando información valiosa sobre las defensas costeras alemanas y las condiciones del terreno. El ingenio detrás de esta solicitud de fotos mostró cómo la colaboración civil puede también ser esencial en operaciones militares. Y bueno, desde principios de 1943, un año y medio antes, Winston Churchill, el primer ministro del Reino Unido, y Franklin Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, estaban inmersos en la planificación de la invasión del continente europeo ocupado por los alemanes. Pero no fue hasta el histórico 1944 cuando se dieron las condiciones necesarias para llevar a cabo esta monumental empresa. En ese momento, los alemanes habían sido expulsados de África y los aliados avanzaban por Italia, mientras que el ejército rojo ruso empujaba fuerte desde el este. Y así, con el escenario bélico favorable, se decidió que el desembarco tendría lugar en las playas de Normandía en ese famoso 6 de junio de 1944. Y la preparación fue minuciosa y el secretismo absoluto, dando lugar a una de las operaciones militares más complejas y exitosas de la historia. Pensad que la operación era tan secreta que para garantizar esa discreción y evitar filtraciones de información, el oficial británico Terence Otway envió a 30 mujeres de la Fuerza Aérea Auxiliar de Mujeres, vestidas de civiles, a los bares cerca de las bases militares. Y su misión era sonsacar a los soldados cualquier información sobre la operación. Estas mujeres utilizaron su encanto para intentar obtener detalles sobre la misión, pero ninguno de los soldados filtró nada, demostrando así la efectividad del secreto y la disciplina de los soldados. Esta prueba de seguridad ayudó a asegurar que los detalles del día D permanecieran ocultos hasta el último momento. Eso sí, hubo un instante que no se pensó eso, no. Como os digo, el secreto era vital para el éxito de la operación Overlord. Sin embargo, un simple crucigrama del diario The Daily Telegraph estuvo a punto de arruinarlo todo. Y es que entre mayo y junio de 1944 aparecieron en el crucigrama palabras clave como Omaha, que era una de las playas del desembarco, Overlord, el nombre en clave de la operación, Mulberry, que eran los puertos flotantes, y Neptuno, que era el apoyo naval. Sí, esas palabras aparecían en los crucigramas. Y resulta que los miembros del MI5, un servicio de inteligencia del Reino Unido, que principalmente se dedica a la seguridad interna del país, tenían la costumbre de hacer el crucigrama a diario. Y claro, se quedaron de piedra al ver esas palabras. Por ello, interrogaron a Leonard Dewey, el creador del crucigrama, pensando que podría ser un espía alemán. Sin embargo, resultó ser todo una coincidencia, sí. Dewey, quien también era director de una escuela, recibía ayuda de sus alumnos para crear los crucigramas, y los chicos, sin saberlo, habían escuchado esas palabras en los campamentos militares cercanos y las usaron en los crucigramas. Y aunque todo parecía una simple casualidad, las autoridades británicas estaban en vilo ante la posibilidad de una filtración de información vital. Vaya susto, ¿eh? Y bueno, ya estamos a punto para el día D, pero antes del desembarco, las autoridades británicas distribuyeron un folleto con normas básicas de conducta para los soldados en Francia. Por ejemplo, se les aconsejaba no criticar a los franceses ni hacer bromas sobre su derrota ante los nazis. Para ello, se les explicó a los soldados que muchos franceses estaban convencidos de que tenían un buen ejército, pero insuficientemente equipado y no muy bien liderado. Y también se les advirtió sobre el comportamiento con las mujeres francesas, sobre todo no confundir amistad con la voluntad de proporcionar favores sexuales. Estas normas buscaban asegurar una convivencia respetuosa y evitar conflictos innecesarios con la población local. No está mal, ¿eh? Y ahora vamos con el día decisivo. Pero, ¿por qué el desembarco fue el 6 de junio? Pues bien, la elección de la fecha fue fruto de un análisis meticuloso de las mareas. Los aliados necesitaban una combinación perfecta de marea baja para detectar las trampas alemanas y marea alta para el desembarco de las tropas. Y para ello, el matemático británico Arthur Thomas Dodson
conocido por su máquina de predicción de mareas, determinó que las fechas ideales eran del 5 al 7 de junio, y Dodson calculó que el 6 de junio era el día idóneo y así se fijó el día D, una decisión que resultó ser crucial para el éxito de la operación. Y esta precisión en la planificación demostró la importancia de la ciencia y la matemática en la estrategia militar. Y quizás te preguntes, ¿qué estaba haciendo Hitler en medio del desembarco? Y es que, aunque los nazis esperaban un ataque aliado, no sabían cuándo ni dónde. Pues bien, increíblemente, durante las primeras horas del desembarco, Hitler estaba durmiendo. Pensad que sus generales no se atrevieron a despertarlo para ordenar una contraofensiva, perdiendo así horas cruciales. Imaginad el carácter que tenía el tío, ¿eh? Y cuando finalmente se despertó, ya era demasiado tarde para reaccionar de manera efectiva. Esta falta de acción inmediata permitió a los aliados establecerse firmemente en las playas de Normandía, ganando una ventaja crucial. Y en medio del caos del desembarco, los americanos crearon las contraseñas Flash y Thunder para identificarse entre ellos. Unas contraseñas que servían para asegurarse de que no se disparaban entre ellos y para identificar a infiltrados enemigos de manera rápida y efectiva. Y curiosamente, estas palabras fueron elegidas porque eran difíciles de pronunciar para los alemanes, ayudando así a distinguir amigos de enemigos en el campo de batalla. Esta medida simple pero efectiva seguro que salvó innumerables vidas al evitar confusiones en medio del combate. Y otra curiosidad brutal es que William Bill Millin, un gaitero escocés, desembarcó en Normandía tocando su gaita. Sí, lo que oyes. Bill, desafiando la prohibición de músicos en el ejército británico, utilizó su música para elevar la moral de las tropas aliadas en medio del caos del combate. En la embarcación, antes de llegar a la orilla, iba tocando su gaita, lo que tuvo un efecto extraordinario en el resto de buques. Y vestido con una falda escocesa y armado solo con su gaita, Millin se paseó por la playa tocando melodías tradicionales, convirtiéndose así en una figura icónica del día D. Además, el tío sobrevivió al desembarco y su historia se convirtió en una leyenda de valor y determinación. Curioso, ¿verdad? Y otro detalle interesante es que para confundir a los alemanes y desviar su atención de Normandía, los aliados crearon un ejército fantasma en el condado inglés de Kent. Sí, este ejército ficticio, conocido como el primer grupo del ejército estadounidense, estaba compuesto por tanques inflables, muñecos con paracaídas y equipos falsos. Sí, parece cómico, pero funcionó. Vaya que sí funcionó. Además, un español, Juan Pujol García, conocido como Garbo para los británicos y Arabel para los nazis, jugó un papel decisivo en el éxito del día D. Pujol, un maestro del engaño, logró hacer creer a Hitler que la invasión sería en Calais, otra ciudad francesa y no en Normandía. E incluso después del día D, los alemanes mantuvieron tropas en Calais esperando una segunda invasión. Para conseguir esto, Pujol creó una red imaginaria de 27 agentes que los nazis creyeron a pies juntillas. Y así consiguió engañar a los alemanes, salvando miles de vidas aliadas y contribuyendo decisivamente a la victoria aliada. Esta operación de engaño, conocida como la Operación Fortitude, fue crucial para el éxito del desembarco real en Normandía. Y se puede apreciar cómo la creatividad y la audacia de esta estrategia de distracción demostraron que la guerra no se gana solo con fuerza, sino también con ingenio y engaño. Y otro detalle curioso es que tras el desembarco y el avance de las fuerzas aliadas, se necesitaba capturar el puerto de Cherbourg para asegurar así el suministro de tropas y materiales. Pues bien, el coronel Bernard McMahon recibió la orden de limpiar junto a su regimiento de infantería el área de Martinbus al suroeste del puerto, y al llegar se encontró con una zona devastada por la artillería, pero con muchos alemanes aún atrincherados. En ese momento, McMahon decidió darles una oportunidad de rendirse antes de atacar, y los oficiales alemanes propusieron un ingenioso plan para salvar su honor: simular una batalla con granadas de fósforo blanco, para que así pareciera que se rendían tras luchar. El fósforo blanco, además de ser un potente agente incendiario, crea grandes pantallas de humo espeso. Y aunque los aliados no tenían obuses de fósforo blanco, McMahon aceptó simular el ataque con granadas. Y de esta manera se evitó una masacre, salvando la vida de casi 2.000 soldados alemanes.
Este acuerdo permitió a los alemanes conservar su dignidad mientras se rendían, mostrando cómo incluso en tiempos de guerra la humanidad puede prevalecer. Y bueno, estas han sido algunas de las anécdotas más recordadas. El día D, el desembarco de Normandía, no solo fue una operación militar compleja y arriesgada, sino también una historia llena de curiosidades fascinantes. Desde crucigramas sospechosos hasta ejércitos de goma, cada detalle contribuyó al éxito de una de las batallas más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Y espero que hayas disfrutado mucho de estas curiosidades. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, que los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.